Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rafael Cruz de nuevo en esta nueva cápsula del Centro de Ética Judicial, en donde trataremos un poco el tema del precedente judicial y cómo es que se puede argumentar con respecto de un precedente. Antes de ingresar al tema de fondo, lo que quisiera hacer es una pequeña distinción conceptual más que nada, ¿no? Entre lo que es el derecho, el conocido como derecho objetivo, y el derecho que el juez aplica. El derecho objetivo se comprende por todas aquellas normas jurídicas, por todas aquellas fuentes del derecho que están a la mano del juez para la resolución de un caso, y el derecho que el juez aplica es finalmente la regla que el juez obtiene a partir de estas fuentes del derecho para resolver la problemática que tiene en cuestión. La resolución de un caso, de un problema, es la extracción de una regla que resulte adecuada para la mejor solución del caso. Es un poco, digamos, como la distinción entre la disposición normativa y la norma en sí, es decir, la disposición normativa es el texto legal en sí y la norma en sí es el producto de la interpretación de la norma, pero aquí estamos en un contexto judicial. Entonces contamos con el derecho objetivo, que son todas estas fuentes del derecho con las que el juez cuenta para resolver un problema, y ya al final de cuentas, el derecho, después de hacer todo el análisis y toda la argumentación, el derecho o la regla que construye el juez para la solución del caso. Dicho esto, nos encontramos con una primera problemática o con un primer dilema. El juez, en este sentido, crea derecho. Habrá quien diga que no, porque la regla que extrae el juez al final de cuentas se encuentra dentro del marco jurídico previamente establecido, ya sea por el legislador o por cualquier otra fuente de la que podamos hablar. Pero en otro sentido, pues sí, porque esta construcción es una construcción original por parte del juez, que si bien proviene de un marco jurídico preestablecido, puesto, es una nueva construcción que surge para la resolución de una problemática en cuestión. Obviamente, en esta creación del derecho estamos hablando de los casos difíciles en donde el marco jurídico o el derecho puesto, el derecho positivo, no nos ofrece una solución clara, entonces el juez tiene que hacer otro tipo de actividades además de una interpretación literal o gramatical, digamos, ¿no? Respondiendo esto, entonces nos encontramos ya dentro de lo que es el esquema del precedente judicial, porque el precedente judicial justamente entonces va a hablar de lo que es el derecho que el juez aplica o el derecho que el juez aplicó en un momento dado para la resolución de un problema jurídico concreto. Que si estamos hablando de que este derecho tenemos que tomar a este derecho en serio, ¿no? La solución de casos futuros que sean similares tendrán que resolverse de la misma manera. Entonces, frente a este derecho que el juez aplica, frente al precedente judicial, los jueces tienen tres alternativas. O bien, aplicar el precedente, resolver en el mismo sentido, bajo la misma regla que fue construida en los casos anteriores, diferenciar los casos, es la segunda opción, es decir, argumentar por qué es que un caso futuro amerita una solución distinta. Y la tercera oportunidad, la tercera posibilidad es separarse por completo del precedente, lo cual va a requerir de todavía una argumentación más reforzada, porque vamos a tener que justificar cuáles son las circunstancias del caso que se nos está presentando en este momento, que son tan distintas como para señalar o afirmar que el precedente judicial no es aplicable. Acá entonces nos encontramos con una segunda problemática, con un segundo dilema que trata sobre la vinculación o la obligatoriedad del precedente judicial. En México muchas veces sostenemos que los precedentes judiciales no son vinculantes porque al final del día tiene que existir esta oficialización, ¿no?, de los precedentes judiciales, que es la jurisprudencia por reiteración o las sentencias de la Suprema Corte con una mayoría calificada en algunos temas en específico, como lo serían las acciones de inconstitucionalidad. Por ejemplo,
Sin embargo, poco a poco nos vamos acercando a un sistema en donde nos vincula o nos sentimos un poco más vinculados por el precedente. Y esto no es una cuestión de sistematicidad o de obligatoriedad del precedente como fuente jurídica, es una cuestión de coherencia y de igualdad. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, si los jueces se toman en serio las reglas que construyen para solucionar un problema jurídico en cuestión, tan en serio se lo tienen que tomar entonces en los casos futuros que cuenten con las mismas características o que sean similares en aspectos relevantes. Y esto es una cuestión de legitimidad del propio Poder Judicial en cuanto a que tiene que ser coherente en sus decisiones, y también una cuestión de igualdad, porque esto significa entonces que a los justiciables se les está tratando de igual manera siempre y cuando los aspectos fácticos o circunstanciales de los asuntos que lleven ante los jueces sean similares en los aspectos relevantes. Y también es una cuestión de certeza y predictibilidad por parte de los justiciables, de saber qué esperar de la resolución de los problemas jurídicos que llegan a judicializarse, ¿no? Entonces, pues bueno, este tema nos enmarca también o nos da pauta para entrar a otra cuestión de la argumentación jurídica, que sería la analogía, pero tendremos otras oportunidades para hablar ya de los aspectos prácticos del argumento analógico, que es fundamental para la aplicación del precedente judicial, ¿no? Como decíamos, todo depende de la similitud de las circunstancias, tanto fácticas como de otro tipo, entre un caso anterior y los casos futuros. Por lo pronto es todo. Muchas gracias.